Saludos y bendiciones a todos ustedes. Esto es Puntos Importantes de la Escuela Sabática. Hoy estamos hablando de la importancia de las decisiones y vamos a compartir unos puntos cruciales para nuestra experiencia, para nuestro crecimiento, para nuestra relación con Dios. El punto número 1 es casamientos mixtos. Indiscutiblemente que este era un problema serio y está basado en Nehemías capítulo 13, aunque involucra el capítulo 9, 10, 11, 12 y específicamente el capítulo 13 de Nehemías. ¿Cuál era el problema de estos casamientos mixtos? Bueno, el problema es que se habían casado con personas, en este caso con mujeres que no aprobaba la palabra de Dios. Mixtos nos referimos a personas que no eran de la misma fe, no respetaban a Dios y que indiscutiblemente esto afectó en apostatar, en alejarse de Dios. En este proceso de reforma, de reavivamiento, de corrección, de limpieza, Esdras lo enfrentó, Nehemías lo enfrentó. Los líderes de su tiempo reconocieron sus errores y tomaron serias decisiones. La lección está en que tenemos que poner atención. Cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual, es el mismo Dios que condenó lo que en algún tiempo hizo Salomón, lo que en algún tiempo hizo David, lo que en algún tiempo su pueblo desobedeció, como en el caso de Nehemías y Esdras. Hoy día hemos bajado las normas. Tanto personas adultas como nuestros jóvenes, nuestras señoritas, se casan, se juntan, empiezan noviazgos con personas que no son de la fe, no tienen las mismas creencias, mucho menos temor y respeto a Dios. Y luego nos preguntamos por qué los matrimonios no funcionan, no son exitosos, no son estables y a las claras se ve que no tienen la bendición de Dios. Líderes, tenemos que alzar la voz, tenemos que traer estos temas, educar, instruir sin miedo, pero en el temor de Dios, con mucho amor a nuestra gente, al pueblo, a la iglesia, a nuestros hijos. Alcemos, padres, nuestra voz, enseñémosles el camino de la ley, el camino de la palabra, la voluntad de Dios. El segundo punto es el tema del idioma. Este pueblo que había sido llevado en cautiverio y que estaba ya en Babilonia y en otras tierras completamente paganas, ocurrió un problema y serio. Olvidaron la lengua nativa. ¿Cuál era el tema? Que las escrituras habían sido escritas en su mayoría en hebreo y en este caso el arameo, que era considerado como el idioma por el cual el pueblo podía entender las escrituras. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Ellos habían olvidado el idioma en el que la palabra de Dios había sido escrito. Esto llevó a que ignoraban a Dios, ignoraban sus principios, ignoraban su palabra y para el colmo habían aprendido otros idiomas que no les permitían tener acceso por el idioma a la palabra de Dios. El enemigo es extremadamente astuto. A él no le importa, y esto es metafórico, a él no le importa qué idioma, qué medio, qué sistema utilizar para que nuestros hijos, para que nosotros nos acostumbremos, entremos a una rutina que nos lleve, como en el caso del pueblo de Nehemías, a no tener acceso a la palabra de Dios. Ellos tuvieron que volver a aprender el idioma, tuvieron que volver a aprender el idioma de la Biblia, el idioma de la ley, el idioma en que había sido escrito la palabra de Dios. Hoy día, ¿qué está pasando? La mayoría ha dejado de utilizar la Biblia física, la palabra directamente de Dios. Yo no sé si ustedes saben, pero después del hebreo y griego y en arameo, que también fue escrito la palabra de Dios, encontramos de que hoy día de estos idiomas se tradujo en varios casos al latín y
al inglés. Y una de las Biblias más de confianza en la traducción es la versión King James. Además que los que tenemos la luz avanzada, sabemos que Dios ha utilizado a personas en el habla inglesa. De hecho, de todas las traducciones de Biblias, de la original, que es el hebreo, griego, arameo, la más confiable es la famosísima Biblia King James. Yo recomiendo que todos tengan acceso a la versión King James para estudiar las escrituras, estudiar profecía, para estudiar y profundizar la Biblia. Para todos los que creemos en el espíritu de profecía, aún más. ¿En qué idioma vino el mensaje del primer ángel? En inglés. El mensaje del segundo ángel en inglés. El mensaje del tercer ángel en inglés. El espíritu de profecía, ¿en qué idioma fue escrito? En inglés. ¿Y cuál es la versión después del hebreo, del griego y del arameo? La versión o el idioma de más confianza o el idioma universal, el inglés. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros respetamos el idioma original, hebreo, griego o arameo? No lo hacemos. Y por eso es que el enemigo, en un sinnúmero de traducciones, muchas veces nos ha hecho perder puntos cruciales de salvación, puntos importantes de la Biblia, puntos importantes de la inspiración. Recomiendo aprender o los idiomas originales de la Biblia o el inglés, que hoy día es el idioma universal, como lo fue una vez el griego, como lo fue alguna vez el arameo, como lo fue en alguna vez el hebreo. Mi gente, hermanos, amigos, ustedes que me están escuchando, tenemos que tener temor y mucho cuidado y mucho respeto a este punto. Por el otro lado, la tecnología nos ha alejado de los libros físicos, que metafóricamente puede ser un nuevo idioma que el enemigo nos ha metido para desconectarnos de la palabra. Cuidado con eso. Viejos, adultos, jóvenes, niños, en el tema del idioma que resalta la escuela sabática. Y uno de los últimos puntos es, ¿qué hacer cuando uno encuentra que ha hecho mal? Y ahí es donde entra el centro de la escuela sabática, las decisiones. La decisión que tomaron después de que se encontraron de que habían contraído matrimonios que Dios no aprobaba, no estaba aprobado por su palabra, ellos tomaron la decisión más fuerte y dura para el ser humano, separarse. El tema no era, bueno, Dios entiende, bueno, Dios nos va a bendecir, bueno, Dios sabe que estábamos en una situación difícil. No. Ellos desobedecieron. Estamos hablando de cientos, de miles de matrimonios que fueron disueltos. Tomaron la decisión de separarse. Y quiero leerte algo poderoso en Profetas y Reyes que dice lo siguiente en la 498 y 499 bajo el título Una reforma, sobre el mismo tema. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que como Esdras y Nehemías no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor a Dios. Una de las razones por qué las iglesias, nuestras iglesias, han bajado las normas es porque no hay hombres y mujeres como Nehemías y como Esdras, que decidan honrar a Dios, que decidan someterse a su palabra, que decidan activar una reforma. Este tema de la separación del pecado, de las cosas que Dios desaprueba, tenemos que aplicarlo, hermanos. Hemos bajado las normas, hemos entrado a un espíritu desobediente. No, Dios es amor. No hay juicio, no hay consecuencias. El desobedecer, eso no implica la salvación, no implica la salud, no implica la prosperidad, no implica. De hecho, la escuela sabática hablaba que en el caso de ellos sufrieron maldiciones y que en nuestro caso se vuelve a aplicar las maldiciones o bendiciones si obedecemos o desobedecemos según Deuteronomios 28. Pero ¿quién quiere poner atención? ¿Quién quiere entrar a este punto importante de la separación?
Ahora, no estoy hablando de esos casos donde la persona, hombre o mujer, ya no sabe qué hacer con la mujer y dice, Dios dice que me separe. No. Estamos hablando en general, tanto en matrimonios, en noviazgos, en la vida, en alianzas, en negocios. Si Dios no está allí, si su palabra no lo aprueba, si tú y yo sabemos que está mal, más vale que nos separemos de esas cosas o vamos a perder nuestra salvación. Consejo final es el siguiente. Profetas y Reyes, página 499. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Debe de haber un apresuramiento. Dios, ¿en qué te he fallado? Voy a corregir, voy a mejorar, me voy a someter a la palabra. Y cuando te sometes a la palabra, allí no hay que yo siento, que yo pienso, que yo creo. Eso no sirve. Es qué dice Dios, qué dice la palabra. No es un tema de psicólogos o de teólogos o de pastores o de líderes espirituales. ¿Qué piensan ellos? Porque precisamente por eso el pueblo en el pasado se metió en grandes problemas que fueron llamados rebeldes, fueron llamados apóstatas, fueron llamados paganos, porque se alejaron de la palabra de Dios, sometiéndose a la interpretación de hombres religiosos. La Biblia, el Espíritu de Profecía, la escuela sabática resalta que los grandes culpables de que el pueblo se haya relacionado con los paganos en todo sentido, en los matrimonios, en los negocios, en la vida, sus hijos, sus hijas, todas estas consecuencias era porque el liderazgo, porque el sacerdocio, porque los levitas, porque los ministros y aquel entonces los líderes habían dado el mal ejemplo y a la misma vez no habían alzado la voz en favor de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo les invito a reconsiderar estas cosas y por hoy estos fueron puntos importantes de la escuela sabática. Recuerden, debemos ser diligentes en someternos a lo que Dios dice. A algunos no les gustará, algunos se burlarán de nosotros, otros dirán que estamos locos, pero al final del día, la fidelidad a Dios ha creado y permitido bendición, protección y sobre todo salvación. No te quejes si no estás obedeciendo y tienes las consecuencias. Muchas veces las cosas que llamamos malas y que Dios no nos ama y que la vida no nos bendice es las consecuencias a la desobediencia. Hoy me declaro en el espíritu de Esdras, en el espíritu de Nehemías, estoy a favor de un cambio, de una reforma y la propongo. ¿Te unes? Empecemos con nuestra propia vida, nuestro propio hogar, nuestra propia iglesia. Hasta la próxima.